las 12:30 la gente de biología, así que vamos a mirar media hora antes hoy. Para hacerles por favor a los chicos. Así que vamos a hacer una vez un poquito más corta. Seguimos con electrofisiología. Habíamos llegado hasta definir bastante bien lo que era un potencial electrotónico y íbamos a empezar a ver hoy en mayor detalle lo que era un potencial de acción. Mañana, que es la última clase de electrofisiología, vamos a ver particularmente la electrofisiología celular cardíaca y luego lo que le va a faltar de electrofisiología es una clase de sinapsis que la va a dar la doctora Matilde Said. Para refrescarlo del otro día, recuerdan que un potencial electrotónico es aquel cuya amplitud se atenúa con la distancia de aplicación al estímulo. Fíjense que en este caso, si se aplica un pulso de corriente hiperpolarizante, en este caso, recuerdan que hiperpolarizante significaba hacer el potencial de neuronas más negativo y despolarizante menos negativo. En este caso es un potencial hiperpolarizante que se produce cuando se inyecta corriente con este electrodo, serían estos potenciales de acá. Mejor dicho, estos serían los pulsos de corriente y estos los potenciales. Y esto definía el potencial electrotónico. Fíjense que la amplitud del potencial electrotónico acá se reduce cuando ahora me alejo del sitio de aplicación del estímulo, se reduce más cuando me alejo más, y si me ubico en esta zona ya no veo absolutamente nada de este potencial. Y el potencial de acción, por otra parte, ahora vamos a hacer un pulso despolarizante, pero que alcance el umbral. Y en ese caso, fíjense cómo ahora se produce un potencial de acción que soy capaz de observarlo en cualquiera de estos sectores, por más que me aleje del sitio de aplicación del estímulo, sigo observando un potencial de acción, y eso es lo que lo diferencia principalmente del potencial electrotónico. Es decir, decíamos que cuando un potencial electrotónico alcanza el umbral, fíjense que acá lo ven claramente, este potencial no lo alcanzó por su umbral, tampoco lo alcanzó este, pero cuando arribamos al umbral se produce este potencial de acción que se propaga con igual amplitud y duración. Esto de vuelta para que lo vean más claramente. Fíjense, tenemos lo mismo que antes, un electrodo que inyecta corriente y un electrodo que mide el cambio de potencial producido por este pulso de corriente. Como pueden ver, si yo ubico el electrodo en A, muy cerca de donde inyecto la corriente, y si inyecto corrientes hiperpolarizantes, obtengo potenciales electrotónicos hiperpolarizantes, que los veo solo en A, pero cuando me alejo hasta B no veo nada. Entonces, este es claramente un potencial electrotónico, este y este. Ahora, si doy despolarizantes, doy este y este, fíjense que doy este y también lo mismo. Veo que solo puedo detectarlo cerca de la aplicación del estímulo. Si me alejo hacia B, no veo un potencial electrotónico.
a menos que alcance el umbral, como alcanzo con este potencial, perdón, con este pulso de corriente, ahí alcancé el umbral, se produce un potencial de acción que ahora se regenera y se puede propagar, y lo puedo ver cuando me alejo hasta B, desde A hasta B. La diferencia entre este potencial de acción que se ve en A y este potencial de acción que se ve en B es justamente el componente electrotónico capacitivo, que acá lo veo porque estoy cerca de la aplicación del estímulo, acá no lo veo porque acá estoy más lejos. Lo que sí veo es el potencial de acción. El potencial de acción es lo que ven acá. Este es un potencial de acción de neurona. Dura aproximadamente unos 0,5 milisegundos, es decir, medio milisegundo. Como pueden ver, es un potencial de acción de muy corta duración. Y tiene claramente dos componentes principales. Un componente que es el de la despolarización y otro componente que es el de la repolarización. Teníamos acá el potencial de membrana en reposo. Supónganse que en este caso, aunque no está en la escala, podría ser, por ejemplo, menos 70 milivoltios. Y repentinamente sucede algo que hace que se produzca este potencial, donde ahora hay una gran despolarización. Y eso que ocurre, eso que está alterando el potencial de membrana en reposo, es justamente la aparición de un pequeño potencial electrotónico que alcanza el umbral y produce entonces el potencial de acción. Vamos a ver después por qué ocurre esto. ¿Por qué tenemos repentinamente esta despolarización? Habíamos hablado otro día, igual algo que habíamos adelantado, acerca de la permeabilidad de los diferentes canales a los iones al potencial de membrana en reposo. Recuerdan que decíamos que más o menos entre menos 90 y menos 70 milivoltios, en la mayor parte de los tejidos, las membranas son muy permeables al potasio. Entonces el potasio tiende a salir a favor de su gradiente electroquímico, y al salir lo que hace es llevar el potencial, o intenta llevar el potencial de membrana a un nivel cercano a su potencial de equilibrio, a su potencial de inercia, que es más o menos menos 95 milivoltios, que raramente se alcanza. Generalmente las células, aún las más hiperpolarizadas o polarizadas, llegan hasta menos 90 milivoltios, como por ejemplo las células esqueléticas, y algunas células cardíacas como la fibra de Purkinje. Pero decíamos que la célula se siente cómoda al potencial de equilibrio para el potasio, porque es el potasio el ion más permeante, al menos para el músculo esquelético, para neuronas y para células cardíacas. Sin embargo, repentinamente la célula puede hacerse permeable al sodio. El sodio, recuerdan que también decíamos, tiende a entrar a la célula con una gran fuerza impulsora, porque el potencial de equilibrio para el sodio es más 68 milivoltios. Estamos hablando de un potencial de, por ejemplo en este caso, menos 70 milivoltios, por lo que tanto, si el sodio tuviese oportunidad de entrar, lo haría de una manera muy pronunciada, es decir, con una elevada conductancia. Pero por alguna razón no lo puede hacer. Están dadas todas las condiciones para que el sodio entre, pero el sodio no entra, o entra muy poco. ¿Por qué?
Porque el canal de sodio se encuentra cerrado a este potencial. Entonces vamos a empezar a hablar de las propiedades de estos canales iónicos, que no son simples poros, son proteínas complejas que actúan con compuertas que se abren y se cierran, y esas compuertas se manejan de acuerdo a diferentes condiciones biofísicas de los canales, como pueden ser el voltaje, la presencia de ligandos, ya sea intracelulares como extracelulares, el estrés de la membrana, el estiramiento de la membrana, es decir, diferentes condiciones que hacen que los canales no sean simples túneles, sino que son túneles, pero que tienen portones que se abren y cierran de acuerdo a diferentes propiedades que vamos a ir a ver en detalle durante la clase. Entonces, justamente lo que está ocurriendo acá es que repentinamente se abren canales de sodio. Canales de sodio que son operados por voltaje. Como existe una despolarización previa, que por ejemplo puede ser simplemente el potencial de acción que viene viajando a través del axón, supongamos que es un axón, esa despolarización previa, o el caso de inyectar corriente artificialmente, como es el ejemplo este, es decir, simplemente yo ahora lo que estoy haciendo es con un electrodo de modo artificial inyectar corriente para producir esta despolarización. Bien, si se alcanza el umbral es un concepto bastante abstracto y difícil de entender. Umbral es un potencial o un voltaje al cual hay que arribar para que se produzca esta respuesta regenerativa llamada potencial de acción. En el caso de la neurona y en el caso de la célula cardíaca y en el caso, no de todas las células cardíacas, de gran parte de las células cardíacas, porque vamos a ver que hay diferentes tipos, y lo mismo en el caso del músculo esquelético, ese umbral está representado por una población de canales de sodio voltaje operados que debo alcanzar, es decir, vendría a ser como una cantidad mínima de canales de sodio que debo reclutar para abrirlos y producir esta respuesta que es el potencial de acción. Si el canal de sodio se abre, entonces el sodio entra con gran conductancia a favor de su gradiente electroquímico y produce una despolarización, que es la fase esta que ustedes ven acá. Obviamente que, fíjense que repentinamente el potencial de membrana entonces es llevado hacia valores que tratan de ser cercanos al potencial de equilibrio para el sodio. El potencial de equilibrio para el sodio es más o menos de más 70 milivoltios, y entonces intentamos llegar a ese potencial que raramente se alcanza. Las células en fisiología no llegan a más 70 milivoltios, pero fíjense que el potencial de acción genera una reversión de la polaridad, porque acá era negativo y de golpe se hace positivo. Fíjense que en este caso, por ejemplo, en el axón de calamar tenemos un potencial de membrana de menos 60 milivoltios, y cuando se produce un potencial de acción se alcanza un potencial máximo de más o menos más 30 milivoltios, más o menos. Pero no se alcanzan los más 70, que sería el potencial de equilibrio para el sodio. Después vamos a ver cuáles son las razones para eso.
Bien, eso con respecto a la fase de despolarización. Una pregunta. Sí. O sea que cuando se supera el umbral es cuando se dice, digamos, abrir los canales de sodio. Abrir una cierta cantidad de canales de sodio necesarias para producir esa respuesta regenerativa. Porque vos podés abrir algunos y no llegar al umbral. Hay que abrir, si vos tenés una población de 100 canales y hay umbrales, hay que abrir 40. Claro. Si abrís 10, no llegás. Si abrís 40, alcanzás el umbral. Claro. Bien. Claro, pero cuando abrís los 40, después los otros se abren también. Exactamente. Cuando abrís los 40, pues se abren hasta 80. O Quizá los 100. Y para eso necesitas una concentración de potasio, para que se abran. Para que se abran, el estímulo que es necesario para que se abran es un cambio en el voltaje. Porque el canal es sensible al voltaje. Ahora vamos a ver cómo funciona ese canal. Bien. La fase de repolarización es producto de la apertura de canales de potasio que son diferentes a los canales que actúan a nivel del potencial de membrana del reposo. Son canales de potasio, son proteínas expresadas por otro gen, para que quede claro, ¿no? Son canales de potasio diferentes a los que establece el potencial de membrana del reposo, que también están cerrados y que también son abiertos por voltaje, y una vez que se abren, el potasio sale de la célula, y cuando el potasio sale, la célula se repolariza. El potencial de membrana se repolariza hasta volver a su valor original. Inclusive, para nervio, esto es para neurona, y para algunas, no para todas, se produce una fase de hiperpolarización muy breve, durante la cual el potencial de membrana es incluso un poco más negativo que el que tenía el potencial de membrana en reposo. Esa fase se llama fase de hiperpolarización, pero no es característica de todas las células, de algunas neuronas, como la que pueden ver acá y como la que pueden ver en el ejemplo real medido en el axón de Calamar. Por ejemplo, el axón de Calamar tiene esta fase de hiperpolarización luego post-potencial, digamos. En el otro no se ve. ¿Cómo? En el otro no. No, en ningún otro se ve, fíjense. No, ahora vamos a ver. Bien, acá tienen dos ejemplos de potencial de acción. Un potencial de acción muy corto, que sería este, y un potencial de acción más largo, que sería este, ¿ven? Es decir, este puede durar por ahí medio milisegundo, este puede durar 1 milisegundo. Ahora, fíjense que el potencial de acción del calamar, del axón de Calamar, dura 1 milisegundo. El del nodo de Rambier de conejo, más o menos 2 milisegundos, 2,5 milisegundos. El de músculo esquelético de rana, más o menos 10 milisegundos. Y fíjense la gran diferencia con el potencial de acción cardíaco. En este caso, aurícula de cobayo. Fíjense que en este caso el potencial de acción dura 250 milisegundos. ¿Ven la gran diferencia, no? El potencial de acción del corazón, de las células cardíacas, es mucho más prolongado en duración que el resto, y de eso vamos a hablar mañana. Vamos a explicar por qué esto ocurre. Pero ya vayan sabiendo, y ustedes ya lo saben, que en 1 minuto entran unos 70 potenciales de acción en el caso del corazón, que es ni más ni menos que nuestra frecuencia cardíaca. Lo máximo que pueden entrar son 140, 170 cuando hay una taquicardia. Por lo tanto, el potencial de acción del corazón tiene que ser más prolongado porque ya se dan cuenta solamente con pensar en lo que es nuestra frecuencia cardíaca.
En cambio, la velocidad con la cual tenemos que producir una contracción muscular en un reflejo flexor debiera ser mucho más alta. Por ejemplo, estoy haciendo un asado, se me cae un carbón, se me pone abajo del ojote y me quemo con el carbón encendido. Lo primero, lo más útil será darme cuenta rápido de que me estoy quemando y rápidamente también retirar o levantar el pie o tirarme agua o pegar un grito o pedir auxilio. Eso ocurre en cuestión de milisegundos o de fracciones de segundos. ¿Por qué? Porque la conducción desde el receptor de dolor, el nociceptor, hacia médula espinal y hacia corteza, tiene que ser muy rápida, y luego también tiene que ser muy rápida la respuesta efectora, que es la de, en este caso, la motoneurona o las motoneuronas alfa del asta anterior de la médula, que hacen contraer los músculos que me permiten escaparme de ese estímulo nocivo. Fíjense que existe un periodo de tiempo, y eso es lo que me preguntaban por acá, existe un periodo de tiempo que se llama periodo refractario absoluto, en el cual no es posible producir un potencial de acción nuevo por más que yo aplique cualquier estímulo. Es decir, yo apliqué acá un estímulo, se alcanzó el umbral, se produjo un potencial de acción. Pasaron 1,2 milisegundos y yo, durante esos 1,2 milisegundos, si hablamos de un potencial de acción de nervio, por más que yo aplique un estímulo el mismo o más fuerte o el que sea, yo no puedo producir un potencial de acción adicional. Por eso ese periodo refractario se llama absoluto. A ese periodo refractario absoluto le sigue un periodo llamado refractario relativo, que sería este, desde acá hasta acá, supónganse hasta los 2 milisegundos más o menos, donde yo podría producir un potencial de acción adicional, pero únicamente si el estímulo es más potente que el que dio origen a este potencial de acción. Por eso es relativo. Ahora, pasados los dos periodos, pasado el absoluto y el relativo, por ejemplo acá, yo en este nivel de tiempo, supónganse que esto sea 3 milisegundos. Pasados los 3 milisegundos, puedo nuevamente aplicar el mismo estímulo que apliqué acá y producir un nuevo potencial de acción. ¿Por qué se produce el potencial de acción? Lo que ven en rojo acá es el potencial de acción de una neurona. Lo que ven en anaranjado es la conductancia al sodio, y lo que ven como en celestito es la conductancia al potasio. Fíjense, ¿qué ocurrió acá para que se produzca el potencial de acción? Lo que ocurrió fue que la conductancia al sodio, que era casi cero, de golpe se hizo muy pronunciada. Hasta que repentinamente cae la conductancia al sodio y aumenta la conductancia al potasio. Cuando cae la conductancia al sodio y comienza a aumentar la conductancia al potasio, el potencial de acción comienza a repolarizarse. Entonces, la despolarización coincide con el aumento de la conductancia al sodio y la repolarización coincide con el aumento de la conductancia al potasio. Hablamos de vuelta de un canal de potasio que no es el mismo que mantenía el potencial de membrana en menos 200 milivoltios. Es otro canal diferente, otra proteína. ¿Por qué ocurre esto? Porque los canales que están
operando son voltaje operados. Los canales iónicos que producen los potenciales de acción son canales que son capaces de censar el voltaje. Son operados por voltaje. Un cambio en el potencial los activa. Vamos primero a verlo desde el punto de vista bien gráfico. Con fines únicamente pedagógicos, vamos a imaginar dos poros o dos túneles, uno para sodio y uno para potasio. Esos poros van a tener, para el caso del canal de sodio, dos compuertas. Y para el caso del canal de potasio, una sola. Hablo solamente de este canal de potasio, del de nervio. Vamos a ver después que la mayor parte de los canales de potasio se comportan igual que los de sodio. Pero en todos los textos van a encontrar aún hoy, cuando explica potencial de acción, que generalmente lo explican para neurona, lo explican con este esquema. Un canal de sodio con dos compuertas, un canal de potasio con una sola. Aunque eso no sea totalmente verdad, porque hoy sabemos que los canales de potasio se comportan parecido a los canales de sodio, que tienen también, digamos, dos compuertas. Pero a los fines pedagógicos no está mal, y para aprenderlo de neurona, este esquema de acá. ¿Se sigue hasta ahora? Bien. Partimos del punto 0, que sería este. Perdón, punto 1, hay un 1 chiquito ahí, ¿no? No es un 0, sino que es un globito englobando un 1. Entonces, partimos de menos 70, menos 60 milivoltios, que sería el estado de los canales al potencial de membrana en reposo. El de sodio tiene esta compuerta, que ustedes acá ven como M3, que vamos a llamar a partir de ahora no M3, vamos a llamarla compuerta de activación. Compuerta de activación. Entonces, tienen la compuerta de activación cerrada. Y esta otra, que es la compuerta de inactivación abierta. Entonces, de las dos compuertas, tenemos una compuerta cerrada, que es la de activación, y una abierta, que es la H o de inactivación. Así se encuentra el canal de sodio, voltaje operado, al nivel de potencial de membrana, es decir, a menos 70 milivoltios. Es un canal que se encuentra cerrado. Cuando la compuerta de activación está cerrada, se dice que el canal está cerrado. La compuerta del canal de potasio también está cerrada. Es decir, esta compuerta que acá aparece como N4 o N a la cuarta, también es la compuerta de activación. Entonces, esta es la compuerta de activación del canal de potasio y esta es la compuerta de activación del canal de sodio. ¿Está bien? Bueno, repentinamente hay una diferencia de potencial, se produce una despolarización en la membrana, que no es más ni menos que el potencial de acción que viene viajando a lo largo del axón. Se produce una despolarización que hace que esta compuerta de activación se abra. ¿Ven? Entonces, pasamos ahora de este punto a este punto. Este punto sería acá. ¿Qué ocurrió acá? ¿Por qué tenemos repentinamente este aumento en la conductancia al sodio? Y porque abrimos el túnel. La compuerta de activación se abrió. Si la compuerta de activación se abre, entonces el sodio entra. Acá dice sodio y hay una flechita, aunque no la ven porque es horrible todo acá, la luz y el... Pero bueno, para estar cerca de ver una flechita que va hacia adentro, el sodio empieza a entrar. Puede entrar porque su fuerza impulsora se lo permite y porque el canal está abierto. ¿Por qué? Porque se abrió la compuerta de activación. ¿Por qué se abrió? Porque esa compuerta tiene una llave y la llave es el cambio de voltaje.
Es decir, cambiar el voltaje de valores negativos a menos negativos, por ejemplo, cambiar el voltaje desde menos 70 a menos 50 milivoltios, abre el canal de sodio. La llave es el cambio despolarizante del potencial. Bien, entonces el sodio entra y se produce la fase de despolarización del potencial de acción. El sodio empieza a entrar con gran avidez e intenta llevar el potencial de membrana hacia su potencial de equilibrio. Por eso alcanza más o menos más 30, más 40 milivoltios. Ahora bien, nunca llega a más 70. ¿Por qué no llega a más 70? Porque empieza a salir el potasio, empieza a competir. Empieza a competir la entrada del sodio con la salida del potasio. Porque fíjense que acá empezó a abrirse el canal de potasio, que también se abre por la despolarización. Es decir, también es voltaje operado. También la despolarización lo abre. También la llave, en este caso, es la despolarización. Pero esta llave es más lenta. Es como que yo el canal de sodio soy capaz de abrirlo rápidamente. Supónganse, le doy una vuelta de llave y ya se abre. En cambio, el de potasio necesito 10 vueltas de llave. La cinética de apertura es más lenta. ¿Se entiende? El canal de sodio se abre rápidamente, el canal de potasio se abre más lentamente. Entonces, empieza a competir el potasio saliendo con el sodio entrando y comienza a repolarizarse la membrana. Ahora, ¿es la única razón por la cual no se alcanza el potencial de equilibrio para el sodio? No, no es la única razón. Hay otra razón importante y es que el canal de sodio además tiene otra compuerta que es la H. Y la compuerta H también es operada por voltaje. La compuerta de activación se abre cuando la entrada se despolariza. La compuerta H de inactivación se cierra cuando la entrada se despolariza. Es decir, esta estaba cerrada y se abre, esta estaba abierta y se cierra. Es complejo, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Sí, la naturaleza es compleja. Entonces, como la compuerta de inactivación comienza a cerrarse, como ven acá, ¿ven la flechita? Como comienza a cerrarse, el sodio deja de entrar. Porque por más que esté abierta esta, por más que tenga abierta esta, ahora esta se me cierra. Entonces, el sodio deja de entrar. Cuando el sodio deja de entrar, ahí francamente le gana el potasio, no tiene tanta resistencia, no tiene ninguna resistencia, y se produce la repolarización final hasta los valores originales. Entonces, el canal de inactivación En la compuerta de inactivación. La compuerta de inactivación se vuelve a cerrar con la repolarización o con la polarización. La compuerta de inactivación se cierra durante la despolarización. ¿Durante qué? ¿Cuál es la práctica? ¿El tiempo después de que se abre una y la otra empieza a cerrarse? La cinética, la pregunta está bien acá, la cinética de la compuerta de inactivación es más lenta que la cinética de la compuerta de activación. Es decir, la compuerta de activación se abre rápidamente, la compuerta de inactivación se cierra un poco más lentamente. Entonces le da tiempo a que el sodio entre. ¿Está bien? Igual eso cuando veamos el canal en particular lo vamos a entender mejor. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que volvamos a tener el canal disponible? Es decir, o ambos canales disponibles. Hoy decíamos que la célula era refractaria a producir un nuevo potencial de acción durante más o menos 2/3 del tiempo en el cual se produce el potencial. Hablábamos del hablábamos del periodo refractario absoluto. ¿Por qué les parece que es refractaria la célula a producir un nuevo potencial? Por la disponibilidad. Porque el canal de sodio, una vez que se abre,
luego se inactiva. Y cuando está inactivo, no puede abrirse nuevamente. Tenemos que llevar el canal nuevamente a la posición de disponible o cerrado. Tenemos que volver a esta condición. En esta condición el canal no puede volver a abrirse. Cuando está inactivo, hay que reactivarlo. ¿Y cómo se reactiva? Cerrando la compuerta de activación y abriendo la compuerta de inactivación, y eso ocurre cuando volvemos al potencial de reposo. Bueno, esto ya lo vieron. Vamos a volver a esto vamos a ver otro día. Una pregunta. Sí. Entonces, cuando se vuelve al potencial de reposo, la compuerta de activación va a estar cerrada y la de inactivación abierta. Cuando vuelve a los menos 70. Cuando vuelve a los menos 70, Sí. va a volver el canal a su condición original. O sea, cerrado. ¿Qué es esta? O sea, cerrado. Y solo cuando está cerrado, el canal de sodio está disponible para volver a abrirse. O sea, yo cuando está cerrado puedo volverlo a abrirse. Claro. Y ese tiempo refractario me... Cerrado es sinónimo de disponible. Perfecto. Si está inactivo, no está disponible. Acá tenemos entonces transiciones. Desde cerrado a abierto. Cerrado a abierto es esto, desde acá hasta acá. Él es un canal que está cerrado, él es un canal que está abierto. De abierto pasa a inactivo. ¿Qué significa inactivo? Que tiene esta compuerta abierta, pero esta ahora cerrada. Se cerró la inactivación. Entonces ya tenemos el canal inactivo. De inactivo pasamos nuevamente a cerrado. No podemos pasar de inactivo a cerrado. Abierto, quiero decir. ¿Entiende? O sea, nunca van a dejar la cosa de inactivo a cerrado. ¿Cómo? Y ese cambio de inactivo a cerrado. Ese cambio inactivo a cerrado solo puede producirse cuando repolarizamos. Porque es voltaje operado la compuerta. Necesitamos un voltaje negativo para que se reactive. Y todos los canales, todos operan simultáneamente. Todos operan, Simultáneamente. Con claro, pero operan simultáneamente, pero el de sodio tiene una compuerta de activación más rápida que el de potasio. Entonces, primero la célula se polariza y después se repolariza. Vamos a explicar cómo funciona el canal de sodio para que ustedes entiendan esto. Sí. Sí. Silencio, chicos. ¿Cómo vuelve a entrar? ¿Qué te parece? ¿Que el potasio entra o sale? Sale. Sí. Cuando se repolariza, es que vuelve Claro, cuando se repolariza está saliendo potasio para que se repolarice. pero la conjugación El potasio nunca entra. Así te lo aclaro bien. Porque para que entre potasio en la célula, vos tenés que llevar el potencial de membrana a un valor más negativo que el potencial de equilibrio para el potasio. Es decir, el potasio solo puede entrar a la célula si llevas el potencial de membrana a menos 100 milivoltios. Porque el potencial de equilibrio es menos 95. ¿Se entiende? O sea que el potasio en fisiología siempre sale. ¿Bien? o sea que ahí entra la bomba sodio-potasio para volver a meter el potasio. No. Lógicamente, siempre los gradientes se restablecen por suerte existe la bomba de sodio. Claro, eso era lo que preguntaba. La bomba de sodio es la que restablece los gradientes. La bomba de sodio trabaja todo el tiempo restableciendo el gradiente de sodio y de potasio. Porque en cada potencial de acción que se produce, imaginemos en el corazón, se producen 70 por minuto. Consideremos nada más que desde que nacemos, que no, porque también ocurre en la vida intrauterina, pero desde que nacemos hasta que nos morimos, es decir,
supónganse, 80 años, el corazón despolarizándose 70 veces por minuto. Por lo tanto, todo ese tiempo está entrando sodio y saliendo potasio. Y entra sodio y sale potasio. Y entra sodio y sale potasio. Lógicamente, tiene que haber un sistema para restablecer el gradiente de sodio y potasio, y es la bomba de sodio, que opera en contra de los respectivos gradientes. Es decir, saca sodio y mete potasio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Justamente, el periodo refractario absoluto se explica por el canal de sodio está inactivo. La pregunta es, ¿qué pasa en el relativo? Lo mismo, nada más que de la población que está inactivo, algunos ya se reactivaron. Algunos, supónganse que tenemos 80 canales de sodio inactivos. Y cuando hay 80 canales de sodio inactivos, por más que yo doy un estímulo, no los puedo volver a abrir. Ahora, supónganse que pasó un poco más el tiempo, de los 80 inactivos pasaron 20 a cerrados. Entonces ahí con un estímulo más potente los puedo volver a abrir. Pero un potencial, un estímulo mayor. Bien. Chicos, silencio porque si no, somos muchos y acá hacen preguntas y no se entiende la respuesta. ¿Tu pregunta es? El periodo refractario absoluto se explica por el canal de sodio que está inactivo. Entonces, un canal inactivo no puede volver a abrirse. En el periodo refractario absoluto tengo muchos canales de sodio inactivos y por lo tanto, por más que yo aplique un estímulo de cualquier naturaleza, no puedo abrir suficientes canales de sodio como para producir un nuevo potencial de acción. Ahora, en el relativo, que es el periodo refractario que sigue al absoluto, yo les decía hoy que en ese caso, si yo aplico un estímulo potente, más potente que el inicial, puedo producir potencial de acción. ¿Y eso por qué? Porque ahora algunos canales de sodio de esa población que estaba inactivo volvieron a reactivarse. Ya están nuevamente cerrados. ¿Entiendes? Necesitas tener un poco reactivo. Hay una reactivación de algunos canales que ya hacen que, abriéndolos, puedo producir potencial de acción Es adicional. necesario. ¿Cómo? Es necesario. Es necesario, sí. Siempre el canal, para estar disponible, tiene que volver a su estado cerrado. Sí, no sé si. Es estado relativo. Vamos a hablar de los canales de sodio voltaje operados para que ustedes vean cómo funciona, porque recién vimos cómo funciona un canal de sodio desde el punto de vista de compuertas que se abren y se cierran, y eso obviamente en la naturaleza no ocurre de esa manera, no es que hay una puerta y una llave que se abre y se cierra. Son proteínas, y las proteínas tienen comportamientos complejos que hacen que la apertura del canal pueda producirse y la inactivación del canal pueda producirse. Lo que tenemos acá es la proteína del canal de sodio voltaje operado. Es una proteína grande que tiene 4 dominios que son de secuencia de aminoácidos repetitivas. El dominio 1 es igual al 2, es igual al 3, es igual al 4. Esta es la membrana, o sea que los aminoácidos que se encuentran embebidos en la membrana son los aminoácidos hidrofóbicos, ¿no? Los que tienen afinidad por los lípidos. Mientras que los aminoácidos que constituyen estos loops, estos lazos, son los aminoácidos hidrofílicos, que pueden estar enfrentando al citosol o enfrentando al medio extracelular. Es una típica proteína integral de membrana. La proteína integral de membrana tiene esta característica, ¿no? Constituida por aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos. Ustedes ya saben lo que es aminoácido, ¿no? Sí. Lo habrán visto en el biotipo. Bien.
obviamente hay un extremo amino y un extremo carboxilo terminal. Fíjense que los 4 dominios son repetitivos, es decir, tienen la misma secuencia de aminoácidos. Cada dominio se puede caracterizar por 6 regiones transmembranas. 6 regiones transmembranas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Llamadas S1 hasta S6. La región del poro del canal se encuentra entre 5 y 6. 5 y 6, 5 y 6, 5 y 6. Esta proteína se enrolla de tal manera que deja al poro en el centro del canal. Es decir, imagínense como que este es un papel, ¿no? Y yo lo enrollo así y acá realmente es mala incluso los colores, porque es como que altera la lámpara los colores. Pero fíjense que lo que tenemos acá son los mismos dominios, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y 4, pero enrollados y formando el túnel, el poro, que sería este que está acá adentro. Este sería el túnel. Por acá pasa el sodio. ¿Y qué es esto? Y esto, esto y esto, esto y esto y esto. Esas son las regiones 5 y 6. 5 y 6 serían 5 y 6. Acá hay un 5 y acá está el 6. Y ahí se forma el poro. El poro está formado por aminoácidos también. hidrofílicos. Claro. Que quedan hacia adentro. En realidad están hidrofílicos, no solamente hidrofílicos, sino que aparte son ácidos, tienen cargas negativas para atraer al sodio. Sí, forma una especie de filtro de selectividad para el sodio. ¿Entiendes? Bien. Ahora, ya entendieron que el poro se forma entre los segmentos 5 y 6. Vamos a concentrarnos en otro segmento, que es el 4. Este y este. El segmento 4, para el canal de sodio, voltaje operado. El segmento 4 para el canal de calcio, voltaje operado, y el segmento 4 para el canal de potasio, voltaje operado. Todos tienen una misma característica. En todos los casos siempre, ¿ven? El poro es entre 5 y 6. El canal de calcio, el de sodio y el de potasio, siempre el poro es entre 5 y 6. Es una estructura conservada, el de los canales de voltaje operados. Y en todos, en los 3 que les presenté, también existe un segmento S4. La diferencia entre este canal de potasio y este canal de calcio y el de sodio, el de calcio y el de sodio pertenecen a un gen que ancestralmente está más cercano que el de potasio. Porque fíjense que el de potasio es un monómero y 4 de estos forman el canal. En cambio, el de sodio y el de calcio, el canal está formado por los 4 dominios formando parte de la misma proteína. En cambio, el de potasio son 4 proteínas iguales, 4 monómeros. ¿Entiende? Fíjense, este es un solo canal, una sola proteína. Una sola proteína. Empieza acá, termina acá. ¿La ven? Esta se enrolla y forma un canal. En cambio, el de potasio empieza acá y termina acá. 4 de estos separados forman un canal. ¿Entiendes? 4 proteínas que son idénticas, 4 monómeros. Es un tetrámero. El canal de potasio es un tetrámero. El canal de sodio es un monómero, pero formado por regiones repetitivas. Igual que el de sodio. Igual que el de sodio. Pero eso no es importante. Eso yo se los digo porque tengan mi información.
Eso no importa que lo sepan. Lo que me importa que sepan, sí o sí, y esto es muy importante, y es que la compuerta de activación no es una puertita que se abre y se cierra. La compuerta de activación es el segmento S4. En los tres. En todos los canales de voltaje operados. Todos. Canales de voltaje operados, la compuerta de activación es el segmento S4. Este segmento S4 está compuesto por aminoácidos hidrofóbicos cargados positivamente. Es decir, son aminoácidos básicos con exceso de grupos aminos. ¿Ustedes eso lo vieron en bioquímica? Bien. Entonces, ¿qué aminoácidos? Arginina o lisina. La región S4 es principalmente compuesta o está compuesta por residuos de arginina o lisina, lo que le da una característica de electropositividad al segmento S4. ¿Se sigue? Esto ocurre en todos los canales de voltaje operados. Y acá tienen ejemplos. R es arginina y K es lisina. Fíjense que esta es la secuencia de aminoácidos del segmento S4 del canal de sodio de la anguila eléctrica. Esta es la secuencia de aminoácidos del canal del segmento S4 del canal de sodio del cerebro de rata. Esta es la secuencia de aminoácidos del S4 del canal de sodio del músculo esquelético de rata. Esta que ven acá es la del canal de sodio de la mosca drosófila. Esta que ven acá es la secuencia de aminoácidos del músculo esquelético, del canal de calcio, perdón, del músculo esquelético de conejo. Esta que ven acá es el segmento S4 del canal de potasio de cerebro de ratón. Y esta que ven acá es la del canal de potasio shaker de drosófila. Se llama shaker porque la drosófila, cuando está apuntado ese canal, tiembla todo el tiempo. ¿Quién pregunta? Sí, perdón. No, son hidrofóbicos y básicos. No son hidrofílicos básicos. No. Porque los aminoácidos que tienen un grupo amino de más son hidrofílicos y básicos. Tipo los que dijiste, lisina y arginina son básicos. Sí, pero estos están embebidos en la membrana. O sea, están en la membrana. Claro, da el segmento S4. Sí, sí, Está embebido en la membrana plasmática. Bien. Silencio. Era un tetrámero, o sea, eran 4 proteínas que cada una tenía S1, S2, S3. Sí, exacto. Entonces, en ese caso, si tienen 4 S4, realmente va a tener 4 con cuarta. Todos tienen S4, todos tienen 4 S4. Sí, pero en el caso de... Acá fíjate que tienen, mira, vamos a contar las S4. Ah, no, aparece nada más que 5 y 6. En la monoamérica teníamos... Suponete que sea esta, 1, 2, 3, 4. Fíjate el canal de sodio o de calcio. 1, 2, 3, 4. En una proteína tenía 4. O sea que cada canal está compuesto por 4, digamos, por puertas de C4. Exactamente. Los canales de voltaje operados tienen 4 segmentos S4. En conjunto funcionan igual. Ahora, Excepto el de potasio. también tiene 4, mirá, son 4. Este acá es 1, acá hay otro y acá hay otro. ¿Se ve la diferencia? Pero eso no me importa, ya dije que eso no me importa. Lo que quiero que ustedes sepan es que el segmento S4 está cargado positivamente y que es la compuerta de activación. Es la compuerta de activación. Vamos a ver ahora cómo funciona. ¿Por qué el segmento S4 funciona como compuerta de activación? Bueno, que esté cargado positivamente, algo debe querer decir. ¿No es así?
Bien. Vamos ahora a este ejemplo donde tenemos un canal de potasio voltaje operado. Tenemos 4 de estos monómeros formando un canal. Tenemos 4 segmentos S4. Imaginemos que yo puedo poner la membrana artificialmente con un equipo de electrofisiología a menos 80 milivoltios. Y artificialmente yo puedo llevar la membrana a menos 10 milivoltios. Es decir, la estoy despolarizando 70 milivoltios y la llevo durante 400 milisegundos a menos 10 milivoltios y luego vuelvo al voltaje inicial de menos 80. ¿Se entiende? Un experimento en el laboratorio, donde yo puedo controlar el potencial de membrana, cosa que se puede hacer con un equipo llamado Patch Clamp, que es como el que yo tengo en mi laboratorio. Es decir, yo puedo llevar el potencial de membrana al valor que yo quiero con un amplificador. Entonces, estoy haciendo un experimento donde estoy en menos 80 y llevo el potencial a menos 10 y lo mantengo 400 milisegundos. A menos 80 tengo esta condición, donde el canal está cerrado y la compuerta de activación, que va a ser esta, abierta. Volvemos a las dos compuertas, de activación e inactivación. En este caso, a menos 80 milivoltios, tenemos la compuerta de activación cerrada y la de inactivación abierta. Acá, como ven, ya no es una compuerta, sino es una especie de bola en el extremo aminoterminal. Bien, yo paso de menos 80 a menos 10 milivoltios. ¿Qué va a ocurrir? Se abre la compuerta de activación. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se despolarizó la membrana y el canal sensó el cambio de voltaje y entonces se abrió la compuerta de activación. Ahora, esto está bien para los fines pedagógicos, pero esto no es una compuerta que el canal tiene como una especie de mano que abre o puerta que abre y cierra. Es la compuerta de C4 que cuando yo despolarizo la membrana, y se hace menos negativa en el interior y hasta positiva, porque recuerden que el potencial de acción produce una polaridad inversa, es decir, pasa de negativa a positiva. Entonces, cuando el interior se hace positivo o menos negativo, ¿qué pasa con ese 4 que está cargado positivamente? Es rechazado o repelido. Imagínense que es tirado hacia afuera, como que yo agarre de este lazo y lo tiro para arriba. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Es repelido hacia afuera. Cuando es repelido hacia afuera, tironea ese 5 y abre el canal. ¿Se entendió? Yo no entendí por qué se hace positivo. ¿Por qué? Se hace positivo. Porque se despolariza la membrana. Porque hay un estímulo que la despolariza. El estímulo que la despolariza puede ser el potencial de acción viajando de una región a la siguiente. En el caso de las sinapsis neuronales, se hace positivo porque hay un neurotransmisor que abre otros canales, que se llaman pelados por ligando, que hacen que entre un ion, un catión, y se despolarice. Siempre hay un estímulo despolarizante previo que hace que que exista una despolarización que abra el canal. ¿Se entiende? Se hace positiva, se despolariza electrotónicamente por la acción de un potencial de acción continuo. Imagínense que está viajando el potencial de acción en un axón. Entonces, el potencial de acción viaja de acá hacia acá. Yo creo que tengo un gráfico de eso. Fíjense, acá tenemos una neurona en descanso. El cuerpo celular
y la terminación axonal. Está en reposo. De golpe, en la neurona se produce un potencial de acción. En el cono axónico, por acá, supónganse. ¿Por qué? Porque es estimulada por otra neurona presináptica mediante una sinapsis química, cosa que van a ver más adelante. Entonces, esta neurona que estaba en reposo ahora es estimulada por una neurona presináptica. ¿Está bien? Comienza a viajar el potencial de acción que se produce acá desde el cuerpo hacia la terminación axonal. A medida que el potencial de acción viaja, se va despolarizando la membrana. Una vez que pasa, se vuelve a repolarizar. ¿Ven? Entonces viaja desde acá hasta acá. Entonces, la despolarización que abre los canales de sodio es la que se va produciendo paso a paso por la conducción del potencial de acción. ¿Se entiende? ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? Es decir, primero, ¿cuál fue la primera despolarización? Y la que se produjo acá. Y luego se condujo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se produce esta despolarización inicial acá? Lo van a ver cuando vean sinapsis. Es un potencial electrotónico producido por canales operados por ligando, no por voltaje. Porque para que sea por voltaje tiene que primero ser despolarizada la membrana. Entonces, usted la pregunta, yo creo que entendé la pregunta, y es, ¿y cuándo se despolariza? ¿Cuál es cómo se enciende el fósforo para que luego se conduzca? ¿Se entiende? Esa era la pregunta. Bueno, en este caso, si hablamos de neurona, el fósforo se encendió acá a través de canales que no son operados por voltaje, son operados por neurotransmisores que produjeron una despolarización, que alcanzó el umbral, se produjo potencial de acción y se propagó. ¿Se entendió? Yo lo que no entendí fue la repulsión de ese 4. Ahora vamos, de vuelta. Como la membrana se despolariza, como se despolariza la membrana, lo que es interior, que era negativo, se hace positivo. Como es positivo, ese 4 también es positivo y es repelido hacia afuera. Cuando es repelido hacia afuera, tironea ese 5 y abre el poro. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Imagínense que esta región S4, ¿ven acá el 4? Imagínense ahora que va para arriba. Que va para arriba porque es repelido por el medio intracelular que ahora es menos negativo. Cuando va hacia arriba, tironea ese 5 y abre el canal. ¿Se entiende? Así opera la compuerta S4. Ahora, ¿qué es la inactivación? ¿Qué es la inactivación? Vamos a la otra compuerta, que es la compuerta de inactivación. Que es la compuerta H del canal de sodio. Esto que ven acá, de acá hacia acá, ocurre en los primeros 10 o 20 milisegundos. Es decir, yo paso de menos 80 a menos 10 milivoltios. De menos 80 a menos 10 milivoltios, el canal se despolarizó la membrana, se abrió la compuerta de activación, que tiene una cinética muy rápida, que ahora saben que es S4, y el potasio comienza a salir de la célula, porque ahora se abrió esta compuerta que estaba cerrada. Eso ocurre inmediatamente luego de la despolarización. Ahora, ¿qué pasa si yo mantengo despolarizado? ¿Qué pasa si yo mantengo durante 400 milisegundos la despolarización? El estímulo despolarizante, para que esto siga abierto, permanece activo. Fíjense que esta compuerta sigue abierta acá, porque lo que ven acá es de vuelta a este potencial, pero luego de los 300, 400 milisegundos. Es decir, esto que vemos acá ocurrió inmediatamente. Igual a lo que ocurre, ni bien se abren todos los canales y se produce potencial de acción, se produce la fase de despolarización. Entonces, de acá hasta acá ocurrió al inicio del pulso despolarizante. Con el correr del tiempo, esta compuerta, que también es sensible al voltaje, comienza a cerrarse. ¿Por qué? Porque en este caso, el extremo amino terminal también está cargado positivamente.
y también es repelido hacia la membrana. Es repelido y a modo de valero, justo le emboca en el poro. ¿Entiende? Se llama sistema de ball and chain o de cadena y bola, o bola y cadena. Porque el tipo que lo describió se imaginó a esos presos que tienen ¿no? Que ya no se usa más, imagino. Y lo que hace el extremo amino terminal en este tipo de inactivación que se llama activación N-terminal es simplemente, también por efecto de la despolarización, llevar este extremo amino hacia el polo. Por lo tanto, a este nivel tengo la compuerta de activación abierta y la compuerta de inactivación cerrada. Es como el límite de la despolarización. El canal entonces está inactivo. Entonces, fíjense las transiciones. Cerrado al potencial negativo, abierto o activo cuando la compuerta de activación se abre, y luego inactivo con la compuerta de activación abierta pero la inactivación cerrada. Este canal no está disponible para ser abierto nuevamente. Este canal entonces es refractario. ¿Qué tengo que hacer para que sea activo nuevamente? Tengo que volver a la condición inicial, tengo que cerrarlo. O sea, el extremo amino terminal sería lo que antes habíamos nombrado como H Exactamente. y M3 sería el S4. Para el canal de sodio, este es un canal de potasio, que se comporta igual. Pero si volvemos al canal de sodio donde comenzó todo este lío, ¿no? Cuando hablamos de las dos compuertas, recuerdan que había una llamada M3 y la otra H. Ella me pregunta, y correctamente se autorresponde, esta es la M3 y esta es la H. Vamos a decirlo mejor. Esta es la M3 y esta es la H. ¿Está bien? Porque esto es un dibujito. Y en el potasio, el amino sería en la N4. En la de potasio, esta es de potasio. Por eso, claro, el amino sería el más anterior, el N4, el que cierra o claro, porque se había explicado como La de potasio sería esta, la de N4. Claro. La de activación. No tiene compuerta de inactivación. Sí, silencio chicos. Después te... Activo, entonces la compuerta H está cerrada Sí, y la compuerta M3 está abierta. sí. Pero no me gusta. Vamos a hacer una cosa. No, olvidémonos de M3 y de H. Vamos a llamarla, como dije antes, activación e inactivación. Es más fácil. Sí. Cuando la compuerta de activación está cerrada y Sí. la compuerta de activación está abierta. Sí. Entonces está en modo inactivo. Para pasar a No, de vuelta. ¿Cómo? en ese momento está en modo inactivo. Acá está inactivo. Con la H, con la de inactivación cerrada y la de activación abierta. Claro. Después, en ese momento está inactivo. O sea que para que vuelva a abrirse el canal necesita volver a estar en el estado de cerrada. Mira la flecha, mira que grandota que es la flecha. ¿Cómo vuelve a estar en el estado de cerrada? Bien. ¿Cómo vuelve a estar? ¿Cómo pasamos de acá a acá? Fíjate, mirá. Menos 10, menos 80. ¿Cómo vuelve? Cuando repolarizamos. Porque son voltajes operadas. Entonces, cuando repolarizamos y se hace de vuelta negativo, la compuerta de inactivación vuelve a su estado inicial. Y ese 4 vuelve a su estado inicial. Y eso también no tiene que ver porque la monocapa interna vuelve a tener la carga negativa y deja de tener esa carga Por eso. positiva, entonces lo deja de repelar. Claro. ¿Y la repolarización? Sí. Silencio, chicos. No terminé de entender cómo se cierra la compuerta de inactivación. Aparentemente, es una explicación que dio Francine Armstrong, que es el que le dio el nombre de bola y cadena. Aparentemente, está cargada positivamente y al ser ahora el potencial de membrana positivo,
es repelida hacia afuera y cierra el poro. Sí. Este es de potasio, pero el de sodio funciona igual. Yo les dije que eso era controvertido y es solo para neurona. La mayor parte, a ver si vamos a grabarnos esto, la mayor parte de los canales voltaje operados tienen las dos compuertas. Ahora bien, los textos que están desactualizados, la gran mayoría de ellos, hablan cuando explican neurona y explican potencial de acción. Por potencial de acción se explica la neurona. Y ustedes en el práctico van a ver un software que también es de neurona, que es la Axón de Calamar. En ese contexto, ese canal de potasio no tiene compuerta de inactivación. Pero la gran mayoría de canales de potasio, voltaje operado, tienen las dos compuertas. ¿Está bien? Pero también la potasio la pregunta. ¿Está bien? Bien. Bueno, ese es el potencial de acción. Fíjense que acá tenemos potencial de membrana y el canal de sodio con la compuerta de activación cerrada y la de activación abierta. Se despolariza la membrana, se abre la compuerta de activación y el sodio entra. Ahora, a medida que pasa el tiempo, se comienza a cerrar la inactivación. Entonces está abierta la compuerta de activación, pero ahora está cerrada la inactivación. Entonces el sodio ya no puede entrar. ¿Y qué pasa? Se repolariza. ¿Por qué? Porque el sodio dejó de entrar y el potasio le ganó. Porque el potasio salió a través de un canal que, como decía él, en este caso se muestra solo como compuerta de activación, que se abrió y el potasio sale y volvemos a la condición anterior. Fíjense que en la repolarización volvemos a la condición inicial, donde de vuelta el canal de sodio está cerrado, porque la compuerta de activación está cerrada, y la de inactivación está abierta. Este proceso se llama entonces, de acá hacia acá, de cerrado a abierto, esto es la activación. De abierto a inactivo es la inactivación. Y de inactivo a cerrado es la reactivación. Activación y la activación, reactivación. Es el ciclo por el cual pasan los canales de voltaje operados durante el potencial de acción. Bien, antes de pasar brevemente a este otro tipo de canal, que van a ver en más detalle cuando vean sinapsis, ¿se entendió esto? Esto es importante que lo entiendan, porque esto es lo que explica, igual cuando vean el práctico lo van a entender mejor, pero esto es lo que explica el periodo refractario, que fue una pregunta que me hicieron por allá. La célula es refractaria durante el potencial de acción porque los canales de sodio están inactivos. ¿Es bueno que la célula sea refractaria? Sí, es buenísimo. Porque los potenciales de acción no pueden sumarse. No puede haber, si yo junto, porque aumento la frecuencia de estímulos, dos potenciales de acción muy cerquita, siempre va a haber un periodo refractario que va a hacer que yo no pueda sumar dos potenciales de acción. Siempre voy así, nunca puedo ir así. ¿Está bien? En cambio, los potenciales electrotónicos sí se suman. Y es una gran diferencia que existe entre potencial electrotónico y potencial de acción. Los potenciales de acción no pueden sumarse porque son refractarios. Que sean refractarios incluso hace que se pueda conducir en un sentido el impulso, por ejemplo, nervioso. Es decir, fíjense que acá, ¿por qué el potencial de acción va de acá hacia acá y no al revés? Sería malo para la señalización, por ejemplo, para la sinapsis, malo para la información que yo quiero entregar, que el potencial de acción comience a viajar y de golpe llegue hasta acá y vuelva
hacia la neurona, hacia el soma. Yo quiero que sea unidireccional. Yo estoy enviando una información con un destino bien seleccionado. Entonces a mí me interesa que vaya de acá hacia acá y no que vaya viajando y de golpe retroceda. Bueno, el corazón se despolariza desde la aurícula derecha hacia los ventrículos. Y ahí me interesa que eso sea una secuencia ordenada. Y no que cuando se está despolarizando la aurícula, la zona de la aurícula que ya se despolarizó rápidamente vuelva a despolarizarse. Porque eso puede producir una arritmia. De hecho, esa es la base de muchas arritmias. Pero eso es patología. En la fisiología lo bueno es que el potencial de acción se conduzca en un sentido. ¿Y por qué no puede conducirse en el sentido opuesto? Si yo voy conduciendo potencial de acción de acá hacia acá, ¿por qué no puedo ir para atrás? Porque es refractario. Entonces, siempre tengo que ir despolarizando la zona contigua, pero no puedo volver para atrás, porque para atrás el potencial de acción, mientras está generando, no se puede producir otro. ¿Se entiende? Ahora, cuando pasó, ahí sí, ahí se puede producir otro. Cuando el estímulo es mayor a la original. Cuando el estímulo mayor al original, es el periodo refractario relativo y se podría hacer. Pero eso no ocurre en fisiología, eso ocurre en el laboratorio. Bien. Para cerrar con esto, siempre hago la misma analogía para que lo entiendan. Imaginemos dos canales. Imaginemos ahora que efectivamente existan estos dos canales. Voltaje operado. Es decir, el de sodio, que tiene compuerta de activación e inactivación, y el de potasio, este canal de potasio en particular, que tiene solo compuerta de activación. El canal de sodio sería como apretar la tecla de un piano, de cuerdas. Y el canal de potasio, un piano eléctrico donde yo puedo modificar el sonido como quiera. Ustedes cuando aprietan una tecla del piano de cuerdas, ¿qué es lo que ocurre? Sale el sonido y yo mantengo apretado. Corta el sonido. Yo tengo apretada la tecla y el sonido no sale. ¿No? ¿Cuándo sale? Únicamente cuando la apreté inicialmente. ¿Analogía de qué será eso? ¿De qué será la analogía? De un canal operado por voltaje, pero que tiene compuerta de inactivación. Compuerta de activación e inactivación. ¿Qué es lo que yo les decía acá? Fíjense, yo aprieto la tecla del piano y el sonido sale. La mantengo apretada y el sonido deja de ejecutarse. Es decir, ni bien aprieto la tecla, el potasio pasa. Ahora la mantengo apretada y por más que esté apretada y esté abierta, no puede pasar más porque se inactivó. Claro, porque el piano tiene una cuerda, tiene un martillo que pega en la cuerda y el martillo queda en la cuerda y el sonido se salió y no vuelve a salir. ¿Cuándo vuelve a salir el sonido? Cuando suelto la tecla. ¿Y qué ocurre en ese caso? El martillo vuelve a su función original. Es esto. ¿Se entendió? Un piano eléctrico donde yo puedo apretar la tecla y mantener el sonido. Yo mientras tenga la tecla apretada, el sonido va a salir. ¿No es así? ¿Y cuándo va a dar? ¿Qué tengo que hacer para que deje de sonar? ¿Qué sería eso? Un canal que voltaje operado que tiene compuerta solo de activación. ¿Se entendió? Sí.
Bien. Por último, vamos a hablar de los canales operados por ligando. Vamos a ver, entonces, solo me interesa que conozcan dos tipos fundamentales de canales iónicos. El voltaje operado, que ya lo vimos, y que es el más difícil de comprender en su funcionamiento, pero espero que después de todo este gasto de energía lo hayan entendido. Y, en segundo lugar, estos canales que son los operados por ligandos. Es decir, en el canal de voltaje operado, la llave es el cambio de voltaje. Como veían en el gráfico anterior, si pasamos de menos 80 a menos 10 milivoltios, el canal se abre, ¿no? Por S4, etcétera, etcétera. Ahora, hay canales que se abren cuando son estimulados por ciertas moléculas, por ejemplo, neurotransmisores. El canal está cerrado y solo se abre cuando un ligando se une a ese canal. Por ejemplo, el receptor nicotínico. El receptor nicotínico es un canal de potasio y sodio, es un canal bastante promiscuo que no diferencia entre sodio y potasio, le da lo mismo. Se abre y deja pasar tanto sodio hacia adentro como potasio afuera. Ese canal, receptor nicotínico, ¿qué les parece a ustedes? Se abre solo cuando hay acetilcolina unida a las subunidades alfa del canal. Tiene 5 subunidades, de las cuales 2 son idénticas, se llaman alfa. La acetilcolina se une a un sitio de binding o de unión en la subunidad alfa, y únicamente cuando la acetilcolina se une a la subunidad alfa, el canal se abre y el sodio puede entrar o el potasio puede salir. Es decir, fíjense que cada vez está cerrado, la acetilcolina llega, se une, y cuando se une, se abre el canal y el sodio entra. Es un canal operado por ligando, también denominado receptor ionotrópico. Profe, cuando decías que era medio promiscuo, se refiere a que... Deja pasar sodio y potasio. Claro, sí. No tienen filtro de selectividad. Sí selecciona cationes monovalentes. Es decir, calcio no deja pasar. Y aniones ninguno. Es no selectivo para cationes monovalentes. Es decir, es bastante selectivo, pero entre sodio y potasio te da lo mismo. ¿Se entiende? O cesio, o litio, o cualquier cation monovalente. ¿En este caso o cualquier canal? No, en este caso particular. Este canal particular. De todas maneras, el canal, lo van a ver cuando vean sinapsis, funciona como un canal de sodio. Cuando se abre, predomina la entrada de sodio por sobre la salida de potasio. Porque cuando se abre, está en el potencial de membrana, que es menos 70 milivoltios. Es un canal de neurona este, ¿no? También es un canal de músculo esquelético en la zona de la placa neuromuscular. ¿Por qué les parece? A ver, es una buena pregunta esta. ¿Por qué les parece que a pesar de que le dé lo mismo que pase sodio y potasio, funciona como un canal de sodio? Porque busca despolarizar la membrana. ¿Por qué? No, busca despolarizar la membrana. ¿Pero por qué? No es que busca, no es que tiene un cerebro que dice, ay, yo quiero pescar la membrana. ¿Por qué? La concentración es más o menos la misma, porque es 140 afuera, 5 adentro para uno, 5 afuera para uno, 140 adentro. ¿Por qué? Decíamos que cuando se abría, cuando llega a acetilcolina, el potencial de membrana es menos 70 milivoltios.
acetilcolina abre el canal. Y de golpe entra sodio y no sale potasio, o sale poco potasio. Es decir, el sodio le gana al potasio. ¿Por qué? Porque tiene mayor que el sodio. ¿Cuál es la palabrita? El gradiente es el mismo, dije. A ver, por ahí lo escuché. ¿Quién dijo? El sodio tiene más que... Conductancia. ¡No! ¿Qué es lo que predomina? La fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza impulsora. La fuerza impulsora para el sodio es mucho mayor. Entonces, el sodio entra. Ahora, a medida que el sodio entra y despolariza la membrana, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a disminuir la fuerza impulsora para el sodio, va a aumentar la del cual. Y va a llegar un momento en que ¿qué va a pasar? Va a llegar al equilibrio. En el equilibrio, este canal deja entrar tanto sodio como potasio sangre. Y si yo sigo despolarizando, va a predominar la salida del potasio. ¿Se entiende? ¿Qué me podría contar? Bien. Bueno, eso es todo. Este canal lo van a ver nuevamente cuando vean sinapsis. Y ahí van a ver cómo se produce el potencial electrotónico que produce el potencial de acción. Es decir, el huevo de la gallina. ¿Ah?